Lo primero que quería enseñaros es el gráfico diario de Berkeley, porque sí, habíamos marcado dos niveles de soporte tras el impulso, el primer rebote que veíamos. En la cotización de Berkeley le pedíamos en principio superar este zonal de los 0.18. Le pedíamos cierres por encima de este nivel, este zonal sí actuaba como resistencia, pero os habíamos marcado este nivel, os habíamos marcado este zonal, los 0.144 como nivel de soporte, nivel en el que podría o debería volver a aparecer el capital si el impulso llevaba fuerza. De hecho, tras esta caída planteábamos incluso pues la probabilidad o la posibilidad de que se estuviese dando un hombro cabeza hombro invertido con una posible proyección, y marcábamos esa proyección en qué zonal. En estos entornos, en este nivel zonal actual de cotización de los precios de Berkeley, entornos de los 0.264, 0.27. Bien, a la vez el precio está atacando una resistencia, es decir, teníamos marcado este zonal, este nivel, entornos de los 0.24. Por el momento sí, esta vela está mostrando fuerza, pero hay que pedirle que cierre por encima de este nivel. Importante ver cierres por encima de los 24.9. Por supuesto, y mucho mejor aún, superar en cierres estos 0.273, este 50% de los retrocesos, pero la superación en cierres de esta resistencia, dos cierres diarios, direccionalidad, me alertarían ya de ese posible movimiento hacia los 0.33, siguiente de los niveles de resistencia en Berkeley, resistencia además muy importante, y nivel que nos podría alertar para el medio plazo de un posible nuevo impulso, de que estemos ante algo más que un mero rebote en la cotización de Berkeley. Hablando de los niveles que se marcan en el canal, el zonal que marcábamos, el zonal que además alertábamos en un vídeo, decíamos que IAG estaba cayendo a este nivel y que lo más probable era un rebote. De hecho, en IAG incluso marcábamos este objetivo, este zonal de resistencia en tornos de unos 65, y sí, hay que celebrar la subida, hay que celebrar ese impulso que hemos visto en las acciones, no solo de IAG, sino en el resto de niveles que marcamos. Y es que ya no te voy a insistir, ya no te voy a preguntar si los niveles funcionan, es decir, a la vista está, tenéis todos los vídeos del canal, podéis ver vídeos anteriores, podéis ir viendo diferentes análisis, los análisis funcionan, los niveles funcionan, incluso niveles que se han marcado anteriormente, pero sí hay que disfrutar con las subidas. No sé si disfrutáis igual que yo con estos movimientos, con estos apoyos en los niveles, y no estoy hablando de que generen un rendimiento a nuestro capital, a que generen un rendimiento a nuestra inversión, estoy hablando de la satisfacción de ver cómo funcionan. Esto es lo bonito del análisis técnico, el ver que sí, mediante el uso de diferentes herramientas podemos adelantarnos al mercado y ver lo que posiblemente pueden hacer los precios. Adivinos, siempre os digo, no somos, pero como veis el análisis técnico ayuda mucho a adelantarse a los movimientos. De hecho, después os mostraré un gráfico de Merlin Properties y además, pues quiero ver ciertas cosas en la cotización de Alibaba, pero lo que voy, fijaros este nivel de soporte, fijaros la resistencia, e insisto y digo lo mismo que en Berkeley, hay que pedirle cierres por encima del nivel de resistencia. Fijaros que la vela de ayer nos la dejaban sí atacando la resistencia, hoy ha conseguido superarla, en principio pues sí, habrá quien ya la dé por rota, pero a mí me gusta ver cierres diarios por encima de la resistencia y además que aparezca direccionalidad. Como dijimos, superación de este nivel de resistencia, es decir, el apoyo en nivel de soporte puede incluso llevarnos a atacar estos entornos entre los 1,82 1,87 euros. Es el siguiente nivel a vigilar en IAG, es un nivel importante de resistencia, pero por el momento, como digo, la satisfacción de ver cómo el precio finalmente cae a un nivel, apoya en el soporte, comienza a aparecer el rebote y finalmente, tras el impulso sí se ataca la resistencia y paga un objetivo, insisto, ya no por el dinero que se pueda ganar, sino la satisfacción de ver cómo funciona el análisis técnico. Siempre funciona, te lo he dicho mil veces, no, al final trabajamos con probabilidades, pero como vais viendo, al final el número de aciertos, o dicho de otra manera, los niveles que normalmente funcionan son superiores a los que normalmente se rompen o fallan. Y en base a esto y lo que os comentaba en Alibaba, pues sí, había marcado un nivel proyectivo, un nivel de un zonal a tener en cuenta, es de un gráfico semanal. Por supuesto hay que pedirle a Alibaba que no cierre por debajo de este zonal de soporte, ya nos ha dejado unos mínimos, tenemos una mecha, pero este es un nivel en el que podría aparecer el capital. Habíamos marcado anteriores niveles, sí, los $116. Aparecía un rebote, sí, pero no se rompían resistencias, con lo cual en el momento actual a lo que voy es que sí, analizábamos hace bien poco varias acciones, marcábamos soportes y como veis Alibaba probablemente aparezca aquí el impulso. Dicho esto, la cotización de Alibaba es bajista, detallaré más cosas en otro vídeo porque quiero hablar de una posible isla alcista, pero la presión bajista va a predominar en la cotización de Alibaba mientras no se superen en cierre los 117, 118 dólares. Qué casualidad, ¿verdad? Fijaros, antiguo nivel de soporte, antiguo nivel en el que aparecía un pequeño rebote. Con lo cual sí, aquí puede aparecer un rebote, ya estoy diciendo que es un zonal de soporte, pero que el medio plazo, el largo plazo pasa por romper primero los 118 dólares y aún así, aún viendo esta ruptura de resistencia, que es probable, es un posible objetivo alcista, pero peligrosa mientras no se supere este zonal de la media de 55 sesiones, estos entornos de los 177, 180 dólares.
Otro gráfico que quiero mostraros, el de Bankinter, que se habían hecho además, se marcaba como nivel de soporte de medio plazo, zonal de los 3,99, 4 euros por título de las acciones de Bankinter, y tras el ataque a resistencia decíamos, si esta onda, si este impulso lleva fuerza, no se debería romper el 38,2. De hecho, lo que habíamos planteado era lo siguiente, es decir, si este impulso llevaba fuerza, habíamos proyectado el juego de las cajitas, que no es más que proyectar retrocesos. Fijaros que proyectábamos esta onda y decíamos, si hay un movimiento superior a este, la corrección es mayor, y alertábamos posible incluso movimiento hacia el origen, hacia el zonal de soporte en torno de los 3,99. Fijaros al tick, es decir, se visitaba este nivel y aquí aparecía el impulso. Vuelvo a repetir, la satisfacción de que funcionen esos niveles, sí, un 30% de rebote, es decir, un 30% de rentabilidad a esa inversión en ese zonal, pero insisto, la satisfacción también está en ver cómo funciona el análisis técnico, el análisis fundamental que os decía en Alibaba. Es decir, yo no critico el análisis fundamental, por supuesto que mejor conocer las entrañas de una empresa, los números, guiarse por las noticias, ver lo que hacen diferentes fondos. Pero creo que el análisis fundamental no alertaba de esa caída en Alibaba. Sí, quizás 2 meses después, 3 meses después alertaba, pero el análisis técnico nos llevaba a ver niveles. ¿Qué quieres más información sobre el análisis técnico? Ahí te está apareciendo una lista con un curso de análisis técnico. Sí, un curso que le denomino para invertir en bolsa, pero vale para invertir en cualquier activo. Es decir, el análisis técnico al final funciona en cualquier activo. De hecho, ahora veremos niveles en Bitcoin, en Ethereum y en Shiba Inu. Pero como digo, mis primeros vídeos sí, el contenido, la edición muy justita, pero la información y contenido que se da ahí, ya os digo yo que es mayor a la que os dan en muchos cursos valorados en 2.000 y 3.000 euros. Que sí, que yo también estoy convencido de que si valiera 2.000 o 3.000 euros se vería mucho más o se le daría más importancia, pero bueno. Os he cambiado ya al gráfico de BBVA, un tanto de lo mismo. Fijaros que se marcaban 2 niveles de soporte en el corto plazo. Es que no he tocado los gráficos. Fijaros, este zonal se le detallaba el nivel a respetar. ¿Por qué? Porque es de una onda mayor, es decir, es de un impulso mayor. Y se delimitaba o se marcaba este zonal entre los 4,50 y los 4,60 euros. De hecho, habíamos ampliado el rango. Tras el primer apoyo en este nivel, en el segundo descanso decíamos, ojo que puede incluso visitar este zonal por proyección de onda. ¿Qué habíamos hecho? Proyectar esta primera onda bajista a este nivel y detallábamos este zonal, estos entornos de los 4,49. Bien, ¿hay cierres por debajo de este nivel? No. ¿Funciona el nivel de soporte? Fijaros el rebote. ¿Atacando resistencia? Sí, incluso BBVA tiene que batir los 5,54 euros. Pero es que la superación de este nivel me alertaría ya del posible ataque al origen a los 6,11 y teníamos incluso un objetivo en los entornos de los 7,02 euros. Gráfico diario de Celnex, más castigada, ha caído incluso al nivel de soporte de largo plazo, es este que tenéis aquí, os le estoy ampliando el gráfico, no le veis, pero estaba marcado, lo podéis ver en anteriores vídeos. Ha caído prácticamente al origen, puede incluso visitar entornos de los 36,50, pero bueno, en el momento actual, a lo que vamos apareciendo el rebote, ¿qué le tenemos que pedir a Celnex? Superación de este nivel. Mientras no veamos cierres por encima de los 44,45, precaución en el corto plazo y nivel importante a batir, la media de 133 sesiones, 38,2 de este impulso bajista, es decir, mientras no veamos cierres por encima de estos 48,40, continúa la presión bajista en el corto plazo sobre Celnex. ¿Posibles rebotes a resistencia? Por supuesto. ¿Posible ataque excepcional? También es posible, es decir, el precio por el momento está rebotando. Cierres por encima de los 44,40 me alertarían de este posible movimiento hacia los 48 euros, pero insisto, este es el nivel a batir en el medio plazo, este es el nivel a batir para confiar en que estemos ante algo más que un rebote. En Deoleo habíamos planteado ya la caída a este antiguo nivel de soporte, comentábamos que sí, que aquí estaba apareciendo el capital. De hecho, este rebote aparecía en un primer momento, se estrellaba en resistencia y tras la segunda caída ya habíamos detallado que aquí teníamos un antiguo zonal de soporte, lo estáis viendo en el gráfico, entornos de los 0,266, curva de la media de 133 sesiones en los 25,4, la veis aquí la curva, fijaros que el precio apoya en ese nivel y rebota. Bien, ampliamos esta última parte del gráfico porque sí, habíamos detallado un primer nivel de resistencia, decíamos superación de los 0,35 en cierres podrían llevar a Deoleo a atacar este siguiente nivel de resistencia, curva de la media, antiguo máximo. Os le dejábamos marcado en el gráfico y como veis por el momento no hay cierres por encima de este nivel, es decir, está pesando esta resistencia, toma de beneficios quizás en el corto plazo. ¿Qué hay que pedirle a Deoleo para que no se estropee el gráfico? Lo ideal por supuesto que apoye en los 0,37, que no rompa en cierre los 0,367. Este es un nivel de soporte en el que puede aparecer nuevamente el impulso, puede aparecer nuevamente el capital y a la vez si viésemos cierres por debajo de los 0,364, posibilidades de caer a los 0,329. Siguiente nivel de soporte, nivel en el que aún podría aparecer o podría dar continuidad al rebote, pero ya digo, si el impulso lleva fuerza, lo ideal que se respete el 38,2.
En Merlin Properties poco que decir, es decir, es que el propio día que se caía a este nivel, al grabar el vídeo decía que este era un nivel interesantísimo, que era el 38.2 de todo el impulso en Merlin Properties, y por el momento ya veis que desde este zonal, desde el nivel de soporte que marcábamos en este canal, fijaros el impulso que tenemos, un 20,68% en apenas 5 o 6 sesiones. Peligroso el movimiento porque es muy impulsivo, sí, pero bueno, vamos a ver si consigue cierres por encima de estos máximos. Ya habíamos alertado que cierres por encima de los 9.15 despejaban el camino alcista hacia los 9,40 y al cerrar por encima de este nivel pues despejado el camino alcista incluso al origen en tornos de los 10,26 y los 10,45. Cierres por encima de estos 10,50 me alertarían de ese posible movimiento hacia el siguiente objetivo en entornos de los 11 euros. En Farmamar, recordad que sí, sigue la presión bajista en el gráfico de Farmamar, es decir, en el medio plazo continúa la presión bajista. ¿Qué hay que pedirle a Farmamar? Superación de este zonal, superación de los 72,90 euros para poder confiar en que estemos ante algo más que un rebote. De hecho, tras este pequeño rebote que veíamos en la cotización desde el zonal de los 46,80 marcábamos un soporte en torno de los 54,40, por el momento se está respetando. Os he acercado esta última parte del gráfico para que veáis en el último impulso si se daba el apoyo en soporte. Si cogemos este primer rebote, es decir, este primer movimiento al alza, y lo proyectamos sobre el zonal en el que ha apoyado la cotización de Farmamar, fijaros, nos deja también una resistencia al 61,8 exacto en este máximo, con lo cual cierres por encima de los 63,20, a pesar de estar aquí esta resistencia a los 64,92, me alertarían de ese posible movimiento al alza hacia este siguiente zonal, 100% de proyección de onda en tornos de los 69,15 euros en Farmamar. A la vez, y en el caso de asistir a un movimiento a la baja más fuerte, ya digo, zonales a vigilar, los 54,12, este antiguo nivel de soporte ya nos ha dejado aquí un mínimo, y por debajo de ese nivel plantearía incluso un posible movimiento hacia este zonal en torno de los 50,52. Por eso, insisto, lo ideal pedirle superación de este nivel de los 63 euros en cierres, mucho mejor aún superar el máximo, pero ya prácticamente nos llevaría a atacar esta resistencia real, este zonal de medio plazo, los entornos de los 70 euros por título de Farmamar. En Solaria recientemente hemos marcado ya los posibles niveles de soporte en torno de los 17,74 y los 15,67. Desde el zonal de resistencia que marcábamos, sí, parece que lo hacemos a posteriori, pero no, es que se marcaba este nivel y se alertaba de que aquí podía aparecer, pues esta presión bajista, esta toma de beneficios. Ya digo, soporte importante los 17,67, si el impulso lleva fuerza tiene que respetar este nivel. Cierres por debajo de los 17,57 me harían pensar en un posible movimiento a la baja más fuerte hacia los 15,57. Mientras no se superen cierres este zonal, los entornos de los 21,28, precaución, sí ha mostrado fuerza en el corto plazo, de hecho tiene superación de una resistencia fuerte, con lo cual el precio por el momento me está diciendo que podemos estar ante un impulso, ante algo más que un rebote, pero entonces si hay fuerza, ya digo, vamos a ver si se respetan estos niveles de soporte. Y antes de pasar a ver niveles en criptomonedas, impresionante el análisis de Telefónica. Es que fijaros que se marcaba un primer nivel de soporte, se alertaba que por debajo de este nivel podía aparecer la presión bajista hacia los 3,83 y se pedía que no se cerrara en cierres diarios por debajo de este nivel. Fijaros cómo ha funcionado el zonal. Respetado en cierres, aparecía mecha así, pero respetado en cierres diarios y desde ahí el impulso. Otra cosa que quiero que veáis, me habéis visto muchas veces hacer el juego de las cajitas. En lugar de haceros una cajita, lo voy a transportar en este FIBO y fijaros este movimiento a la baja, es decir, esta onda, si la proyectamos a este zonal de máximos cuando se daba el ataque a los 4,44, fijaros donde apuntaba el 100% de onda, exacto los 3,75. Es el nivel en el que ha aparecido nuevamente la presión alcista en las acciones de Telefónica. Ya venimos alertando de que tenemos un posible objetivo en entornos de los 4,82 euros en Telefónica. De hecho, se superaba o lo activábamos a la superación de este nivel. Sí, retroceso en el precio, se respetan soportes, con lo cual nos queda ver la superación de máximos, cierres por encima de los 4,50, que ya deberían despejar o ya deberían llevar al precio de Telefónica a atacar esos 4,87 euros. Vale, vamos a pasar a ver niveles en varias criptomonedas. Tenemos en pantalla y le he dado un poco para atrás a la cotización de Bitcoin porque quiero que veáis los niveles que marcábamos. Ahora será lo típico de en clase cuando muchos salían disparados corriendo en cuanto empezaba la clase de historia, por ejemplo, o esas que quizás gustan menos, pero para los que os interesan, pues el propio análisis técnico, tanto de acciones como de criptomonedas, como os he comentado anteriormente, sí, el análisis técnico funciona para analizar cualquier activo. Y es que durante el vídeo os he dejado un acceso a ese curso
curso gratuito de análisis técnico, ya digo, creo que interesante, echadle un vistazo. Pero vamos con la cotización de Bitcoin. Sí, la verdad que, bueno, pues curiosos los movimientos, agotadores, pero en el último vídeo marcábamos este zonal. Decíamos que tras el apoyo en este nivel podía aparecer un objetivo, o que teníamos un objetivo alcista en entornos de los $39.680. Detallo esto porque no es lo mismo encontrarse el gráfico ya montado y pensar que lo he puesto después, que ver que se han marcado unos niveles en este zonal y que tras el apoyo, porque marcábamos además un 38.2, no dejaba cierres en ningún momento, de hecho dejaba una mecha. Os está apareciendo ya también hay un tweet en el que lo detallaba y pedíamos que no se diesen ya cierres horarios por debajo de ese nivel. Fijaros como aquí dejaba una mecha, se respetaba ya ese zonal y desde ahí aparecía el impulso hacia ese objetivo. Habíamos marcado incluso un objetivo mayor en entorno de los $40.500, se ha conseguido también. Pero ya digo que no penséis que se marca a posteriori, que es que este nivel, ese zonal, ese objetivo, se marcaba cuando el precio aún solo había lanzado este primer rebote. Como digo, no por presumir, simplemente, bueno, pues lo que voy, la satisfacción de ver cómo funciona el análisis técnico. A la vez, vamos a ver qué niveles podemos marcarnos ahora. Esa vela es fea, la verdad que este impulso y después la envolvente bajista es una vela fea, no obstante se está retrocediendo ya más del 61.8 de esta corrección. Y como veis, os acerco esta última parte del gráfico, como veis el apoyo ha venido directo al 61.8. ¿Quién estaba aquí? La media de 133 sesiones, la media de 55 sesiones y muy interesante, vamos a ver si aguanta este corte al alza entre medias. Increíble cómo funcionan los niveles, ¿no? Sí, pero es que a la vez fijaros este indicador al que os solemos hacer, bueno, pues alusión. Cuando se daba el retroceso, fijaros el nivel de soporte que habíamos marcado, ya os he enseñado el tweet. Pero fijaros dónde caía el indicador MACD, prácticamente o muy cercano a los niveles de cero. Ya avisaba en este zonal, en tornos de los 38.400 y después aquí se da el corte y como veis el impulso al alza. Ya digo, cortísimo plazo, interesante ya no perder esta zona, estas curvas de media, interesante no ver cierres ya por debajo de los $38.700. Sí, está muy cercano al antiguo nivel de soporte, con lo cual, bueno, quizás es mejor fiarse de esta zona, de los 38.300, 38.240, pero ya digo, a mi ver, el nivel importante son los $38.700. ¿Cómo podemos ahora plantear siguientes objetivos? Les tenéis en anteriores análisis, tenéis un análisis de medio plazo del propio gráfico diario. De hecho, bueno, pues se apoyaba muy bien en el zonal de soporte que delimitábamos. Hablo del zonal de los $33.700 que se respetaba y nos lanzaba ese impulso. Pero ahora en el movimiento actual, si cogemos esta onda al alza y se respeta ese nivel de mínimos, este zonal que nos ha dejado aquí, este apoyo en la media de 55 sesiones, mientras se respete ese nivel, posible objetivo los 41.500, fijaros que es el zonal que se ha visitado, refuerza este como nivel de resistencia y por encima de ese nivel ya nos está marcando el ataque a la resistencia que tenemos planteada en el medio plazo, en tornos de los 43.100, 43.400. En este nivel fijaros cómo es donde empezaba, bueno, pues a aparecer la presión bajista, curva de media de 55 sesiones además en este nivel, con lo cual siguiente nivel a vigilar. Puesto que esta resistencia ya nos funcionó, la voy a adaptar ya a este nivel como el zonal de resistencia, el nivel a vigilar en el corto plazo para la cotización de Bitcoin. Y como no quiero que se alargue mucho más el vídeo, vamos a dejar el análisis de las siguientes criptomonedas para otro vídeo. Veremos la cotización de Shiba Inu, veremos la cotización de Ethereum y Phantom, que la habéis solicitado. Agradecerte siempre el tiempo que dedicas al canal, por supuesto si eres suscriptor, pedirte la suscripción. Es gratuita, no cuesta nada, es un simple gesto, al igual que darle al me gusta y compartir los vídeos en redes sociales y foros. Como siempre, ten tu propio criterio, respeta tu estrategia a la hora de invertir, suerte con tus inversiones y hasta próximos vídeos.